ceñirse al tiempo asignado de 15 minutos. Okay. Buenas noches, buenas tardes. Buenas tardes, agradezco primero que todo a los organizadores de este importante evento, su invitación y compartir con ellos algunas de las experiencias que tuve en el doctorado en Ciencias de la Educación y esta pregunta sobre la competencia comunicativa fue lo que alentó gran parte de mis años de doctorado. Cambié un poco el título porque la formación, pues la sola palabra formación ya me generaba muchísimas complicaciones y quise llamarla así. Entonces, la competencia comunicativa en salud, una metacompetencia. Como ustedes saben, yo creo que ya la doctora Villegas y el grupo de investigación de la Bolivariana me allanó el camino en muchas de las inquietudes y en muchas de las cosas que voy a decir en esta primera parte. Yo creo que no me va a demorar los 15 sino 20 minutos y les pido perdón por eso. Como cirujano, o mi experiencia como cirujano y como docente, me planteó desde hace algunos años el problema de la comunicación. Muy seguramente yo y algunos de ustedes también se planteaban el problema de la comunicación en términos de darle una información relativamente precisa al paciente, en mi caso de cirujano, llenar o diligenciar el consentimiento informado más o menos de una manera que yo creía que estaba bien. Y como docente realmente poco me preocupaba si lo que yo estaba enseñando en la parte mía de cirugía y especialidades era o no pertinente, era o no completa, era o no confiable, era o no significativa, tenía o no tenía sentido. Esa preocupación creo que la tenemos muchos de los que navegamos en la parte asistencial y en la parte académica, y yo creo que estas mismas tres esferas que ya se han mostrado en diferentes conferencias anteriores son las mismas y plantean situaciones problemáticas las tres. Uno, el problema de la comunicación tiene que ver con la forma como enseñamos comunicación o lo que tenga que ver con ella en las facultades o en las escuelas de medicina. Otra, la comunicación se ha afectado gracias al nuevo sistema de salud o al sistema de salud que tenemos actualmente, y la comunicación también se ha afectado porque el acto médico o la relación médico-paciente cambió. ¿En qué sentido? No voy a profundizar en nada de estos aspectos, solo son prolegómenos. El primero, con respecto a las formas de atención en salud. Este es el estudio que ya muchos de ustedes conocen, el de autonomía médica y su relación con la prestación de los servicios. Esto es contundente. Decía, un médico colombiano trabaja entre 5 y 6 días a la semana, 9.47 horas diarias en promedio, cumple 8 turnos nocturnos mensuales, realiza un promedio de estas consultas, hasta 300.000 consultas durante su vida profesional y le dedica menos de 20 minutos, el doctor Arias esta mañana habla de 18. En ese tiempo debe hacer una anamnesis, 3.85 minutos, un examen físico, 4.43, un registro de datos en el sistema, brindar información, 3.29, y prescribir un tratamiento en 3.03 minutos. Tiene razón Stuart cuando en su artículo dice que no sorprende reconocer que en menos del 50% de las visitas del paciente al médico se logre un entendimiento mutuo del problema. Probablemente cada uno entienda una cosa diferente. Desde el escenario de la evolución médica, por supuesto que ha habido cambios, desde el carácter intimista, relativamente ajeno, de la relación médico-paciente de la Edad Media, la llegada de la semiología, el tocar al paciente, esta mañana también lo mencionaban, el acercamiento al paciente, el alejamiento que provee ya la tecnología médica, el advenimiento en la modernidad de los hospitales y con ello la salud pública, los pacientes, las empresas, el managed care y por supuesto la tecnología tal vez ahora y todo lo que hacemos, más que, yo planteo eso, la relación médico-paciente ha instaurado un distanciamiento físico inicial con el paciente al que tocábamos hace algunos años y ya no tocamos, y no solo físico sino también un distanciamiento de orden afectivo. Con respecto a la enseñanza,
de la comunicación en salud es evidente que los cambios, los convenios docencia-servicio han dificultado la falta de reflexión que afortunadamente están haciendo, por ejemplo, el grupo de la Bolivariana en torno al problema de la comunicación, la forma en que explícita o implícitamente enseñamos comunicación en nuestras escuelas de medicina ha afectado, diría yo, la relación médico-paciente y con ella la capacidad de nuestros estudiantes de enfrentarse con un paciente, saber qué es lo que él está diciendo, poderlo comprender y llegar a un entendimiento mutuo del problema. Este modelo flexneriano que ya cambió del lado del paciente a un modelo en que posiblemente las escuelas de medicina también le estamos dando la espalda al problema de la comunicación en salud. Así, tenemos una relación médico-paciente afectada por múltiples factores, los usuarios, la tecnología, los factores económicos, la judicialización de la medicina a la defensiva, muchas de las cosas que ya dijimos. Pero es importante comunicarse con los pacientes, pareciera que esta respuesta en este escenario no cabe, es evidente que es importante, muchos estudios, la doctora mencionó algunos, yo tengo otros, en los que evidentemente si usted enseña comunicación efectiva a los pacientes mejora pronósticos en salud, mejora estancia, mejora tasas de infección del sitio operatorio, mejora, disminuye el número de demandas, mejora la cicatrización, múltiples cambios. Nosotros, la pregunta que nos hicimos en el grupo de investigación es, y para nosotros es importante la comunicación, ¿cómo lo visibilizamos? Este es un estudio publicado hace 2 años en la revista Salud Pública, un estudio que hice yo con mi grupo de investigación. ¿Quién se informa con el consentimiento informado? Cogimos un grupo de pacientes que operé y los llevábamos a cirugía y después les preguntábamos un poco antes de la cirugía qué entendieron con el consentimiento informado. La batería está muy baja. Los resultados mostraban que por lo menos solo uno de cada 4 pacientes consideraba que consideró los pares que revisaron el consentimiento, que ese consentimiento estaba bien diligenciado. En la mayoría de los casos era aceptable, insuficiente o deficiente. Y lo peor es que eso no se relacionaba, no se correlacionaba con el grado de escolaridad de los pacientes, con la profesión, con la profesión de los pacientes, con el estado civil, con el género, con ninguna de las variables sociodemográficas que solemos incluir en los estudios. Era un problema de comunicación, era un problema o de tiempo o que nuestro médico no le contaba al paciente, el paciente no sabía de qué lo iban a operar, no sabía por qué lo iban a operar, no sabía qué hacer en caso de que fallara la cirugía. Esto para solo el caso del consentimiento informado. Así que la pregunta es, ¿qué se entiende por competencia comunicativa? ¿Por qué es importante? Y es más, es la competencia una metacompetencia, y un poco me voy a meter en ese escabroso término de la metacompetencia al final de la charla. Ok, para eso asumí como todo una posición epistemológica, esta es la que asumí en la tesis, es decir, esta posición asume algunas cosas que distan un poco del método científico al cual todos estamos habituados, es decir, que no existe un conocimiento cierto, que lo máximo que existe es un conocimiento construido, es un conocimiento consensual, que toda interpretación es discutible, que el pensamiento construye y no refleja las realidades sociales, y que la mayoría de las condiciones en las cuales se realiza investigación son de vulnerabilidad, es decir, una hermenéutica de la vulnerabilidad. Esta vulnerabilidad está en los sujetos que investigan, está en el objeto investigado, está en el método que utilizamos para investigar. Esta hermenéutica de la vulnerabilidad no es nuestra, por supuesto que no pertenece al campo de las ciencias duras, está en el campo de las ciencias humanas, mucho más por Stan Gertz en la antropología, la usó muchísimo para estudio de comunidades, y yo pensaba que podía servir para un poco de construir estos conceptos de comunicación, de competencia comunicativa y de lo que llamamos competencia clínica. Así que estos tres escenarios que ya de entrada son vulnerables, estaban marcados por este adjetivo, estaban marcados por una condición, eran vulnerables. Vamos a ver un poco el concepto que ya lo expresó un poco la doctora Villegas ahora, ¿por qué es vulnerable el concepto de comunicación que aprendimos? Este fue el modelo de los cables telefónicos muy antiguo, el modelo estímulo-respuesta, luego el modelo
los diferentes modelos, el modelo de Shannon en el 48 que intentó incluir el ruido como una parte del modelo de comunicación, el modelo de Katz en 2 pasos, el modelo interactivo. Mire que los modelos se van haciendo cada vez más complejos, pero que no alcanzan el modelo, hasta el modelo ecológico de comunicación, que tiene muchísimas cosas, un creador del mensaje, una ruta, un canal, un consumidor, una retroalimentación, esos mensajes se aumentan, se disminuyen, se malinterpretan. Hasta este modelo cultural, este modelo de comunicación en el que interviene casi todo. Es posible pensar que cualquiera de esos modelos se resiste a esto, por ejemplo. Esto es difícil de interpretar, esto representa un profundo conocimiento del contexto del paciente, de dónde estamos, de quiénes somos. Entender esto, poder colaborar, poder estar allí, exige mucho más. Cualquier modelo de los que estalla, es vulnerable a la hora de interpretar una cosa como esta. El concepto de competencia, rápidamente avanzo aquí, esto es una mirada solo en este buscador general en Google, 65 millones de resultados para la palabra competencia y para la palabra en inglés 55 millones, y es que es un concepto, ya no lo voy a repetir aquí, es un concepto absolutamente vulnerable, sobre todo porque no es nuestro, el de la competencia clínica no es nuestro, es un concepto que todos saben que proviene de la gramática generativa, de Noam Chomsky, con ese binomio competence-performance, que luego cae al plano laboral algunos años más tarde, con ese nuevo binomio, alcance-logro de Talcott-Parsons, y que luego cae al de performance quality, o sea, el de el logro laboral, el de éxito laboral, ese componente de éxito que no es traído desde las ciencias cognitivas, sino que es un componente y que todos atribuimos y que acríticamente asumimos como parte de la competencia. La competencia tiene que ser exitosa para que sea llamada competencia. De todo esto nos queda un concepto de competencia que también, o yo pensaba en ese momento en mi tesis, que es vulnerable. ¿Qué pasó con el paradigma desde el modelo flexneriano al modelo de competencias? ¿Y qué pasó con el concepto de competencia clínica? Es definitivo, yo afirmo que el concepto de competencia clínica no ha sido suficientemente debatido. De hecho, todos los textos que existen o los que alcancé a leer abundan en descripciones, abundan en números de competencias, abundan en el momento en que deben ser enseñadas, abundan en el momento en que deben ser evaluadas, mas no en la pregunta sobre qué es una competencia clínica. Esta es la pirámide de Miller, también conocida por todos, el triángulo de Hodge también o de Harden, en el que hay diferentes maneras de concebir la competencia clínica como un conjunto de saberes, prácticas y afectividades mezcladas allí. Y cada uno de los países emprendió la búsqueda de cuáles son sus competencias más importantes y en qué lugar deben estar. El grupo ya lo mencionaba también la doctora Villegas, le ha mencionado mucho, el Scottish Doctor, el Tomorrow's Doctor, el catálogo suizo, el catálogo canadiense, el Global Minimum Necessary Requirements. Estos modelos se declaran vulnerables. Este estudio es un estudio muy lindo de Hodge que muestra cómo estos modelos, y trata de hacer cuatro tipos grandes de médicos que se forman a lo largo del mundo, una gran encuesta, un estudio muy bello sobre educación médica y el mantenimiento de la incompetencia. El grupo de sabios pero incompetentes, el sabio incompetente de la medicina interna de Harrison sabe mucho, pero sabe pocas destrezas, el de la pirámide de Miller, el del alfa de Cronbach, el del checklist, va llenando checklist y con eso creo que lo hago bien, o el profesional reflexivo de Sean, que también falla un poco al no tener autorreflexión y no saber si las cosas realmente las está haciendo mal desde él mismo. Todos estos modelos tienen ventajas y desventajas, pero seguramente tampoco cuestionan el modelo de competencia como tal. Ya un poco en el modelo de competencia, en el concepto de competencia comunicativa, fue un compañero de Chomsky quien definió la competencia comunicativa por primera vez, fue Delheims en el 66 y la define así, como un conjunto de habilidades que le permite entenderse a los hablantes de una comunidad lingüística. Depende no solo de un conocimiento, sino de un contexto. Y ahí la importancia del contexto a la hora de hablar de competencia comunicativa y de hablar de competencia comunicativa en salud. Introduce estos componentes con este acrónimo, el speaking, en una cantidad de componentes que están allí, que para lo que yo quiero dejar claro acá es que hay muchas cosas y que hacen mucho más complejo el fenómeno. Y en salud, quizá la primera definición de competencia comunicativa en salud la pronuncia Light
en 1989, fíjese que es bastante escueta cuando dice, es una construcción interpersonal relativa y dinámica basada en la funcionalidad de la comunicación, la suficiencia del conocimiento, el juicio y la destreza, en 4 áreas interrelacionadas. Aquí que una vez desmontada la vulnerabilidad del concepto de competencia, de comunicación y de competencia comunicativa como un concepto naciente, un concepto que poco hemos trabajado, me dio la tarea de construir el concepto de competencia comunicativa desde los estudios que podíamos ejercer aquí. Hicimos un estudio basado en la teoría fundamentada con residentes, tratando de llegar a qué es comunicación, cuáles son los problemas de la comunicación en Colombia. Estas eran las preguntas: ¿cómo entiende el proceso de comunicación? ¿Qué factores influyen? ¿Cómo se comunica usted con el paciente, la familia y el equipo de salud? ¿Cuál sería la forma ideal de comunicarse? Después de hacer las codificaciones respectivas del método, que tampoco voy a traer acá, y el plan de análisis de más de 130 códigos axiales, este es uno de los más bellos. Uno de los médicos decía, el médico debe tener otras destrezas diferentes a esa competencia de asertividad. Quiero decir con eso que para ser asertivo hay que saberse comunicar, pero saberse comunicar resulta a veces mucho más importante que ser asertivo, ¿o no? Bien, esta codificación nos originó esta cantidad de variables, unos sujetos que ya lo mencionaban, un contexto, un tiempo, un concepto de comunicación, que es comunicación en salud, cómo debería ser enseñada en respecto al lugar de la enseñanza y cómo debe formar parte de la formación integral. Quiero llamar solo la atención en esta parte. El acto comunicativo, el acto médico es un acto comunicativo. O sea, la comunicación es inherente al acto médico. Esto, hasta aquí pudo haber llegado la investigación. La pregunta siguiente era, ¿pero qué hay más allá de que el acto médico es un acto comunicativo por excelencia? Esta es una figura de las que propone el manual de Strauss y Corbin, que uno intente hacer. ¿Cómo es eso de la comunicación en pacientes? Esta es la que yo intenté hacer, es una línea que va desde la información hasta la comunicación, en el que se interrelacionan diferentes condicionantes, unas condicionantes estructurales en los que tiene que estar el lugar, el tipo de paciente, el sistema de salud, la posibilidad de enseñanza, todo a través de una línea dialógica. Esas líneas se van interrelacionando, en algunos casos podemos tener información, en otros casos podemos tener comunicación real o significativa, todo dependerá de esa cantidad de cosas y de todas estas condiciones estructurales que ya mencionaba. Sin embargo, esto era solo lo que pasaba. El acto médico, si reconocemos que el acto médico es un acto comunicativo esencial, rompemos de entrada con una cosa de orden epistemológico, y es que la relación con el paciente no es una relación sujeto-objeto, sino que es una relación sujeto-sujeto. Eso es redescubrir algo que ya estaba desde hace mucho tiempo, pero por lo menos rehabilita la naturaleza trascendente o espiritual de lo humano, no solo de quien ejerce el acto médico, sino de quien lo recibe. Y estamos hablando entonces de un ser que es un ser competente, y que la metacompetencia entonces ya no es una destreza. La comunicación no es una destreza, no se sitúa en el hacer, no se sitúa en el saber hacer, se sitúa en el ser. Eso es metacompetencia. Meta es un traslado, es una mutación, es una transformación. ¿Cómo situamos la comunicación en el meta, en el ser? Pues ahí tuve que acudir a la filosofía y algunos componentes fundamentales desde la filosofía, uno de ellos Gadamer, que es el maestro de la hermenéutica, y en ese hermoso libro que se llama El estado oculto de la salud, Gadamer define la salud como el holón, como estar sano, como un ser integral, de manera que para Gadamer estar enfermo es estar incompleto. La enfermedad es un estado de incompletitud. Si uno no está solo, entero, no es posible hacer un proyecto de vida. La única instancia que permite en el acto médico, la única instancia que permite que el acto médico se desenvuelva es lo que se logra a través del lenguaje. De manera que el lenguaje, como dice Heidegger más adelante, es la casa del ser. El lenguaje es donde habitamos, y el ser
está en el lenguaje. Y si somos médicos, la única posibilidad de restaurar a ese ser, a su bolón, a su mundo integral, es a través del lenguaje. Muy bien. En este libro de ¿Qué es en verdad y método?, Heidegger explora eso, dice ¿qué es lo propio del lenguaje? Pues el autoolvido. Gadamer dice que el hombre sano se olvida de su ser, y es verdad. Nosotros nos acordamos de nosotros mismos cuando estamos enfermos. La medida en que no estamos enfermos, en esa medida olvidamos el ser. El olvido del ser es la característica más importante de estar sano. No me acuerdo que tengo corazón, sino cuando me falla. Heidegger lo dice, y esa disposición, y es la otra condición fundamental del acto médico, que es única y excepcional, y que no reconocemos o que lo perdimos, es que estamos ante un ser que se va a morir, o que tiene al frente la inminencia de la muerte. Ese estarse, un ser para la muerte, lo exploró Heidegger de manera magistral, y es la única manera de tener una relación auténtica, es decir, entrar en la autenticidad de la vida exige reconocer en el paciente la posibilidad de la muerte y que el paciente también lo adquiera. Ese reconocimiento de sí hace que este acto dialógico sea un acto auténtico. De manera que, ¿qué condición debería tener un ser para ser competente en esta conjunción de sentimientos, saberes y capacidad realizante? Pues debe saber reconocer estos tres mundos. El mundo es su mundo, básicamente, su mundo objetivo, el mundo de la medicina basada en la evidencia que mencionamos mañana, ese mundo que se planta en la verdad, contrasta con un mundo social, con una sociedad que tiene una pretensión de verosimilitud, más una pretensión una pretensión moral, digamos de rectitud, y en un mundo subjetivo o intersubjetivo, que es ese mundo que tiene el paciente y es ese mundo subjetivo que tengo yo como médico. Allí se habilitan tres verdades o tres verosimilitudes: la veracidad, la corrección y la verdad. Y tres mundos también: el científico técnico, el moral práctico de la sociedad y el estético expresivo. Es posible que todo este conjunto de personajes que practicamos y que estamos en el medio del evento del acto médico, tengamos que hacer un equilibrio entre esos tres mundos: el objetivo, el social y el subjetivo. Así las cosas, considerar la competencia comunicativa como una metacompetencia rescata la condición ontológica. Es decir, somos seres hechos por el lenguaje. De hecho, el lenguaje está allí, ya está presente cuando nacemos. El hecho de reconocer que solo podemos mediarnos a través del lenguaje es lo que permite rescatar un acto médico que ya está perdido o que se perdió y que nos distanciamos del paciente. Recuperarlo, en mi concepto, depende de volver a rehabilitar el carácter dialógico de la relación médico-paciente, y nos corresponde como educadores, pues trabajar en ese sentido. ¿Cómo? Tal vez el grupo de la Bolivariana lo dijo, pero si nosotros lo planteamos como una cosa fundamental de nuestro ser y tratamos de dejar eso en nuestros pacientes, pues bien, la cosa podría cambiar un poco. La salud es un modo de ser. Desinstalémonos de la enfermedad como modo de ser. La enfermedad no es un modo de ser, la enfermedad es una incapacidad de realizar el proyecto vital. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Cabrales, por su interesante conferencia. Vemos cómo los educadores en salud cada vez estamos teniendo más en cuenta una competencia fundamental tanto para estudiantes como para docentes, para poderlo aplicar en la práctica, como es la comunicación, en sus diferentes formas de presentación, como lo vimos en las conferencias de la mañana y como estamos escuchando estas conferencias de la tarde. A continuación invitamos al doctor Alonso Arturo Ruiz Perea para su conferencia sobre profesionalismo médico desde una reforma curricular. Él pertenece a la Facultad de Medicina de la Universidad del Cauca, es médico y cirujano y especialista en medicina interna de la Universidad del Cauca, es jefe del Departamento de Medicina de la misma facultad y ha sido catalogado como el mejor docente de la Facultad de Ciencias de la Salud en la Universidad del Cauca. Muchas gracias, doctor. Muchas gracias, buenas tardes, muchas gracias a Escofame por la oportunidad para mostrar algunos elementos en la Universidad del Cauca, en el programa de medicina, que a pesar de tener un programa ya con 60 años de funcionamiento en programa de medicina,
y 187 años la Universidad del Cauca, pues ese solo hecho del tiempo no garantiza que necesariamente estemos sacando buenos profesionales o que los programas más novedosos estén sacando los mejores profesionales, pero sí es un punto de vista que para nosotros tiene importancia. Además, hemos venido haciendo un interesante trabajo desde el punto de vista editorial, de publicaciones, de revistas, de libros, que nos ha ido mejorando, creemos nosotros, las posibilidades de llegar a tener cada vez mejores profesionales y que solamente la sociedad es capaz de decirlo. Algunas reflexiones sobre palabras muy similares. La profesión médica es una profesión universitaria que busca promover y restablecer la salud de los congéneres a través del diagnóstico, tratamiento y rehabilitación de las enfermedades. El profesional médico como aquel médico o médica titulado, pero es una persona comprometida con estos principios éticos, deontológicos y con valores de la profesión, y el profesionalismo médico, que es lo que nos ha reunido en esta segunda conferencia internacional, es el conjunto de principios con solvencia ética y deontológica y de los valores que ayudan al autocontrol en nuestra profesión. Creemos que los tres elementos del profesionalismo médico son el currículum, es decir, las universidades, la academia, aquello que nos titula y nos profesionaliza. En segundo lugar, el seguir el juramento hipocrático, no solamente como un elemento del día del grado. Y tercero, obviamente, el que nos rige para Colombia, nuestra ley 23 del 81, Código de Ética Médica. Pero el tema del profesionalismo no nace hoy. Desde el año 47, el médico del emperador Claudio, Scribonius, ya indicaba que había que dedicarse a hacer un trabajo con los enfermos, y la primera autorización para el ejercicio legal de la medicina se dio en Sicilia, por allá en el año 1140. Después viene toda esta explosión de escuelas médicas en Europa, después la escuela americana, y finalmente a finales del siglo XVIII el modelo médico hegemónico, en que van desapareciendo los sanadores y va tomando cada vez mayor preponderancia la medicina, hasta las grandes escuelas profesionales. Así es que el currículum ha ido avanzando desde los elementos más primigenios hasta los últimos métodos pedagógicos en la enseñanza de la medicina. Consideramos que hay una serie de competencias y destrezas que espera la sociedad del profesional. Esa es una manera de definir el profesionalismo médico. Otra manera es el paradigma de lo que los profesionales médicos deben hacer, de cómo lo hacen y de si efectivamente lo están haciendo con la sociedad. Lo podemos definir también como las conductas profesionales por las cuales los médicos demuestran ser merecedores de esa confianza social, y también aquellos que se ciñan al juramento hipocrático, como un código no escrito de conducta médica, y que lo podemos resumir simplemente en estas palabras: debe ser el servir los intereses del paciente antes que los intereses propios del mismo médico. En el año 1990 la American Board de Medicina Interna recoge prácticamente en estos 4 elementos del profesionalismo médico los puntos más importantes que lo definen: la responsabilidad en el cumplimiento de sus valores tradicionales de la profesión, la excelencia particularmente en la actualización y el aprendizaje continuo, en ir más allá de lo que uno sabe, de lo que espera la sociedad, en el deber, toda esta serie de elementos que están ahí escritos, y fundamentalmente en algo que cada vez se va perdiendo, en el respeto por el enfermo, por sus familias, por los colegas, y para los que somos docentes, por los estudiantes y por la misma sociedad. Tenemos que partir del hecho de que el estudiante aprende de su docente mediante el ejemplo tanto del lenguaje verbal como del lenguaje no verbal. Hace un rato estaban hablando en el otro panel sobre el currículum oculto, que es un elemento absolutamente indispensable, y nos debemos preguntar cuál es la cuota de responsabilidad que nos cabe a nosotros por las actitudes de los jóvenes médicos que tanto criticamos, que tanto critica la sociedad, que tanto critican los pacientes, que nuestros mismos familiares se quejan. ¿Cómo le fue donde el médico? No, ni siquiera me vio, ni siquiera me preguntó, ni mucho menos me examinó. Entonces, ¿qué tanto nosotros como universidad y academia somos responsables de profesionalizar a estos estudiantes, y la sociedad de mercado, el mercado laboral, será que esta es la encargada de desprofesionalizarlos? ¿Cuánto le cabe al profesionalismo, a las universidades, desde el punto de vista del currículum, en el profesionalismo de los médicos?
y estamos convencidos que esto son una serie de conductas no profesionales que los estudiantes deben aprender a no hacer de sus profesores. Estas son conductas no profesionales que son muy censurables en el estudiante y que el estudiante la aprende. El abuso de poder, cuando su médico, cuando su profesor, cuando su docente trata de imponer decisiones sin mediar diálogo ni con el paciente, ni con la familia, ni con el estudiante. La arrogancia es algo que sin lugar a dudas es una de las quejas más frecuentes en las familias y en los mismos enfermos. La arrogancia del médico que ni siquiera logra tener una comunicación y una empatía importante. La codicia, definida como la búsqueda desordenada y obsesiva de fama, y no solamente de poder económico, sino de poder social, de poder académico, de poder gremial, que es un elemento también en medicina, y los conflictos de intereses que sin lugar a dudas a veces a los estudiantes los deja con la boca abierta, cuando por un lado el profesor está hablando de ciertas cosas, con unas prebendas de industria farmacéutica, de laboratorios, de consorcios no académicos de tipo comercial, y al estudiante le está diciendo otras cosas. Así es que vamos perdiendo como coherencia en ese sentido. Otra conducta absolutamente censurable es la falsedad, entendida como fraude, y la falsedad entendida como mentira. El fraude es el hecho consciente de una intención de engaño, y la mentira es el hecho consciente de tergiversar sencillamente la verdad. Esto lo ven los estudiantes de su profesor. La incapacidad para desempeñar a plenitud sus competencias, la asistencia a rotes, no es que el profesor no vino porque él se mantiene muy ocupado. Entonces tenemos que perdonar estas faltas que está haciendo el profesor por atender mucho mayor el tiempo de la asistencia que el tiempo de la docencia, la falta de compromiso y la falta de confidencialidad, que a veces al violar el secreto profesional los estudiantes encuentran como un elemento bastante reprochable en sus profesores, y que a veces nosotros vamos a criticar y tenemos que saber que nosotros mismos somos ellos. En Lancet de esta mañana se conversó algo sobre esta publicación, el famoso Estatuto Médico, Carta Magna o Profesionalismo en el Nuevo Milenio, publicado en Annals de Internal Medicine o en Lancet del 2002, ya hace 12 años de esta publicación, y que sencillamente recoge los 4 principios conocidos de la medicina: la autonomía, la beneficencia, la no maleficencia y la justicia, agregándole a esto el principio de la información, y una serie de responsabilidades de las cuales hemos venido hablando, como la honestidad, la confidencialidad, las buenas relaciones con la sociedad, la familia y el paciente, el mejor acceso a los servicios de salud, el manejo discreto de los recursos existentes. Esta mañana se abrió un corto foro alrededor del tema de las universidades y las EPS, evitar los conflictos de interés y el cumplimiento de las responsabilidades laborales. Así es que, retomando algo lo que en una conferencia anterior hablaban del currículum oculto, el profesor tiene que transmitir a su estudiante de pregrado y de posgrado estos elementos ocultos: el altruismo, la comunicación asertiva, la rendición de cuentas, es que tenemos que cumplir lo que nos dicen, la calidez y la calidad, el respeto por el paciente, la familia, el estudiante, el enfermo, la honestidad, el honor, y el currículum basado en experiencia, pero también basado en evidencia, y no los que están ahí a la derecha, de los cuales ya hablamos. Pero hay una serie de amenazas curriculares, no solamente, sino también sociales, al profesionalismo médico, y el gran desarrollo tecnológico ha hecho que vamos llegando a estas cosas. En este libro, en el expediente clínico de Ornelas, aparece este anónimo que lo pueden ustedes leer ahí: solía ser un médico y ahora soy un empleado, solía tener pacientes, ahora tengo una nómina de clientes, solía tener sentimientos y ahora tengo una actitud, solía tener una práctica exitosa entre la gente y ahora no, solía practicar medicina, ahora soy parte de un sistema gerencial, solía realizar diagnósticos y ahora pido aprobación para hacer una consulta, solía dar tratamientos, ahora debo esperar una autorización para hacerlos, solía escuchar a mis pacientes y ahora debo de dedicar ese tiempo a justificar mis actos, y solía gozar de la confianza del paciente y ahora debo de defenderme con un sinnúmero de seguros. Ahora, ya siendo médico, ni siquiera sé muy bien lo que soy. Así es que el profesionalismo desde el punto de vista curricular y en las universidades, la toma diaria de decisiones clínicas, la toma diaria es también de decisiones éticas, debe ser transmitida por el docente al discente como un ejemplo, como un verdadero compromiso, y no solamente como una programación de asignaturas.
Y resulta que en muy poco tiempo el ejercicio profesional se ha desdibujado, desde el imaginario colectivo tradicional del médico de experiencia, abnegado, altruista, crítico, reflexivo, al imaginario actual. El gran médico exitoso actual es el que es un gran publicador, el que tiene más publicaciones en los medios, en las grandes revistas, el que publica generalmente con una gran carga de evidencia, pero con una poca experiencia personal en lo que está publicando, el que es un gran empresario, receptor de prebendas, aquel que está brincando entre los hospitales y las universidades y los auditorios, los quirófanos, en fin, aquel que es codicioso, arrogante y el que tiene un movimiento y un apoyo mediático bastante grande. Ese hoy en día es el paradigma del médico, aquel que es capaz de actuar incluso con principios acomodaticios cualquiera de sus conductas y en los cuales la recuperación de la salud pasa a un segundo plano. Entonces el estudiante ve cómo los médicos en unas condiciones cada vez más precarias, con falta de tiempo, con escasez de recursos y que tienen poco o nulo interés en la docencia a favor de una asistencia voluminosa que debe cumplir para poder sobrevivir con su familia y demás. Los estudiantes y la sociedad perciben a los médicos y a los profesores que cada vez van perdiendo los valores y los principios y hay una falta de comunicación asertiva con el enfermo. Todo lográndose cada vez una menor docencia en búsqueda de una mayor cantidad de dinero. Así es que se está transformando empresarialmente la salud de una profesión médica de experiencia a un oficio de evidencia con un interés corporativo, y entonces hay un gran progreso en la ciencia y la tecnología, pero un gran retroceso en el humanismo. Las consecuencias pues todos las conocemos, las vivimos, las hemos discutido, las seguiremos discutiendo estos 3 días, pero a mí me llama mucho la atención es que la deshumanización y la despersonalización de la medicina, y sobre todo que esto hace que en la sociedad se creen sustitutos de los médicos que están fácilmente en los canales, en los medios de comunicación. La autoformulación también viene de allí. Hoy en día quien formula los tratamientos en la osteoporosis, para la obesidad, los reemplazos hormonales son los medios de comunicación y los profesionales, y la formación de unos médicos muy técnicos, pero muy poco, cada vez menos profesionales. ¿Cuáles son las obligaciones entonces de nosotros desde el currículum como docentes? Sabiendo que el profesionalismo médico nace, se cultiva y se desarrolla en los medios universitarios, tenemos que trabajar mucho en el currículum en ese sentido. La transmisión de valores y principios diferentes al currículum cognoscitivo, que es lo que se llama el currículum oculto, del cual ya se ha hablado. Debe buscarse la concienciación de los docentes de medicina en torno a discusiones y estudios de la Ley 23, al balance justo entre la práctica basada en la mejor información, que hasta hace poco se llamaba la medicina basada en la evidencia, muy mal llamada así, sino la práctica basada en la mejor información, balanceada con la medicina basada también en la experiencia, en el maestro, crear una cultura universitaria que valore bien las conductas éticas adecuadas y castigue las conductas que son inaceptables, y buscar espacios demostrativos e interactivos para difusión del profesionalismo médico en las facultades. Estas son algunas competencias que hemos venido trabajando intensamente en el programa de medicina de la Universidad del Cauca, unas competencias básicas entre las que queremos destacar el trabajo en lengua extranjera, en TICS, en comprensión verbal y escrita, comunicación, competencias personales en cuanto a la responsabilidad de sus actos, deseos de superación, control de las tensiones emocionales, capacidad analítica, etcétera, y las competencias profesionales, que son sencillamente las competencias del aprendizaje sumadas a las experiencias de sus docentes. Así es que estas competencias profesionales que buscamos son valores profesionales, actitud, comportamiento, enseñar a los estudiantes en la toma de decisiones éticas y toma de decisiones clínicas siempre, una estricta y profunda fundamentación científica en el área de la medicina. Los estudiantes, me llamaba la atención en 7º semestre que está estudiando y me dice: estoy estudiando en este librito de resumen que es muy fácil de leer, profe, un librito resumido de medicina interna. Entonces cada vez se va perdiendo la profundización. Tener un adecuado y muy profundo conocimiento en salud pública y sistemas de salud, habilidades intensas en la comunicación y manejo de la información, análisis crítico de esta información
y habilidades, destrezas, obviamente, y competencias clínicas de las cuales hablaba ahora el doctor Cabrales. En la Universidad del Cauca, a través de un proceso de reforma curricular que hemos venido haciendo, trabajando en el mesocurrículo, se ha integrado también en otras facultades de la universidad el FISH, que es un programa de formación integral social y humanística que pretende también contribuir un poquito a esa historia que hemos venido desarrollando desde un departamento extremadamente difícil, condiciones sociales muy complicadas, un departamento que todos los días salen las noticias adversas de este país y desafortunadamente pues tenemos pues una manera de salir adelante mediante la docencia. Y es que estamos manejando estas asignaturas de introducción a la profesión médica, de ética general, otra asignatura de ética médica y otra de bioética. Entonces fíjense ustedes que 4 asignaturas diferentes en las cuales, o aparte de ellas, estamos metiendo este componente social y humanístico en todas las demás áreas de la enseñanza clínica. Por ejemplo, estas preguntas que les hacemos hacer a los estudiantes: ¿quién soy yo? ¿Por qué quiero estudiar medicina? ¿Qué implica ser médico en Colombia? Trabajamos mucho en el tema de la historia clínica y sus implicaciones legales, el consentimiento informado, el deber objetivo de cuidado para los estudiantes, enseñarles a trabajar en equipo, la humanización de la medicina. Se hacen frecuentísimamente foros sobre ley 23 y ética médica, que esto es bien interesante para los muchachos. Ellos aprenden, ellos les llama mucho la atención y les gusta mucho estos foros, y buscar siempre espacios de reflexión en las prácticas clínicas. Creo finalmente que el compromiso del currículum es impedir el paso del profesionalismo médico a la tecnología en medicina. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Ruiz, por su excelente conferencia. Vemos acá que hay estudiantes de medicina, hay médicos jóvenes, educadores y algunos otros con mayor experiencia en el área de la docencia en salud. Todas estas conferencias de lo que estamos hablando y donde se mencionan factores muy críticos en la educación médica, no quiere decir que las cosas estén mal. Yo me uno a los comentarios que hacía el doctor Jorge Julián Osorio, presidente de Ascofame, quien mencionaba de que definitivamente tenemos muchas oportunidades de mejoramiento, pero definitivamente la formación que le estamos dando a nuestros estudiantes, a diferencia de lo que algunos otros piensan, es una educación buena. Y fíjense cómo las diferentes presentaciones, tanto de la mañana como en las horas de la tarde, se han orientado mucho a muchos aspectos de tipo humanístico, obviamente orientados hacia el enfoque de la conferencia, como es el profesionalismo, pero los educadores en salud estamos muy preocupados en continuar y en mejorar cada vez más. Nuestra vocación de académicos y nuestra vocación de médicos nos hace pensar en que hay muchas posibilidades de mejorar la educación médica en beneficio de nuestros importantes pacientes, de tal manera de que no debemos asustarnos, debemos es continuar, ver que todas estas cosas malas que eventualmente a veces se presentan en la práctica, definitivamente son retos para nosotros para mejorar cada día nuestra educación médica. A continuación, invitamos al doctor Daniel Eduardo Henao para la conferencia Una aproximación de las TICs y los sistemas de información a la atención integral en la medicina comunitaria en la Universidad Autónoma de las Américas. El doctor Henao es médico, especialista en análisis de sistemas de salud, maestro en salud colectiva y es el coordinador de la Oficina de Proyectos Especiales de la Fundación Autónoma de las Américas. Muchas gracias, doctor Henao. Muchas gracias. Bueno, muy buenas tardes. Quisiera agradecer en nombre de la institución que represento a la organización del evento por tenernos en cuenta
Y quisiera pues felicitar a los conferencistas que me precedieron. Yo creo que generan un contexto y unas reflexiones epistemológicas que son profundas, que son importantes y que creo, como lo dijeron inmediatamente anterior, que de alguna forma no nos pone en alerta, sino que de alguna forma nos motivan y nos intencionan a seguir mejorando. Esta conferencia me voy a permitir hacer un preámbulo porque de alguna forma es una estrategia que nosotros utilizamos y no, de alguna forma es importante hacer un contexto al respecto porque cada propuesta de formación responde fundamentalmente a la cristalización de una interpretación que se tiene de un problema, ¿sí? Nosotros creemos que la formación de los médicos en nuestra institución debe responder a una interpretación holística del fenómeno de enfermar. Por lo tanto, reconocemos que hay otros espacios diversos de formación y de interpretación distintos a los hospitales, ¿sí?, que deben tenerse en cuenta a la hora de tomar decisiones técnicamente correctas de acuerdo a la mejor evidencia científica disponible, pero también éticamente orientadas. Entonces, lo que les voy a mostrar acá es un desarrollo que hemos hecho al interior de nuestra institución con una empresa desarrolladora de software que se llama .exe, en el cual logramos concretar esa interpretación de lo que nosotros creemos debe ser la formación del médico. Entonces, ¿qué es lo que vamos a ver a continuación? Vamos a ver una herramienta concreta de gestión de información, de análisis de información, que lo que hace es integrar la dimensión biológica del fenómeno de enfermar y la dimensión social, específicamente de acuerdo a la determinación individual, institucional y de acuerdo a los factores determinantes. Entonces, muy bien, teniendo en cuenta ese contexto y volviendo a reiterar en la importancia de entender cada propuesta de formación como un momento, una cristalización de la interpretación, creemos entonces que la formación del médico responde a un momento histórico preciso. Ese momento histórico preciso en el que nos encontramos en este momento nos ha enseñado varias cosas. Primero, que la interpretación de los fenómenos salud y enfermedad exclusivamente desde el punto de vista biológico ha resultado ser muy eficaz para unas cosas, pero muy ineficaz para otra, ¿sí? Y que de alguna forma es fundamental complementar esa interpretación biológica, ¿sí?, con la realidad y con el producto histórico concreto que son los pacientes. Entonces, teniendo en cuenta ese contexto, ¿qué es lo que nosotros hemos desarrollado? Mejor dicho, ¿qué es lo que nosotros hemos hecho o qué herramienta hemos diseñado para dar cuenta de esa interpretación dual del fenómeno salud-enfermedad? Entonces, tenemos aquí dos áreas grandes, un área en donde participan los docentes de las áreas clínicas y un área en donde participan los docentes de salud comunitaria, ¿sí? Esa área de los docentes de las áreas clínicas y de los docentes de salud comunitaria, ¿qué es lo que hacen? Esas áreas se integran alrededor de dos sistemas de información. Un sistema de información que se llama El Galeno y un sistema de información que se llama APS por Atención Primaria en Salud y SISAP por Sistema Integral de Salud Pública, ¿sí? Entonces, ¿cuál es la idea? La idea es tener una herramienta básica, ¿sí?, desarrollada a través de un software completamente en Internet que nos permita integrar la información clínica que resulta de la interpretación biológica de la que estábamos hablando y tener una herramienta que nos permita integrar la información desde el punto de vista de los factores determinantes sociales que influyen en el proceso de salud-enfermedad, ¿sí? Entonces, específicamente, ¿de qué se tratan esos dos sistemas de información? El Galeno y el SISAP. Entonces, vamos a verlos en detalle. El Galeno es un software médico que funciona 100% web y que se desarrollaron aplicaciones móviles para él. Este software es fundamental porque se convierte en una herramienta idónea para que el estudiante haga gestión del proceso clínico y pueda ser supervisado por el especialista. Entonces, ¿qué es lo que permite hacer fundamentalmente el Galeno? El Galeno permite gestionar citas médicas, gestionar toda la historia clínica, generar certificados, generar información de registros individuales de prestación y también nos permite hacer seguimientos al respecto de indicadores del tipo oportunidad, rendimiento, todos los indicadores de gestión administrativa de cualquier prestador.
¿Por qué es importante esta herramienta del Galeno? El Galeno es una especie de historia clínica electrónica que nos sirve para gestionar el proceso no de prestación de servicios de los estudiantes, sino de su desempeño académico. ¿Por qué? Porque el Galeno permite de alguna forma que el estudiante lleve durante todo su proceso de formación, ¿sí?, incluyendo todas las especialidades médicas y todos los contactos que tenga con la parte asistencial, le permite llevar un registro concreto de todas las actividades y de todos los pacientes que ha atendido durante toda su carrera. Entonces, el Galeno es un software que el estudiante mismo genera. Entonces, un estudiante va a pasar por la práctica de pediatría. Entonces, el estudiante genera el paciente dentro de Galeno. Y aquí vemos específicamente qué es lo que hace el estudiante con el Galeno. Entonces, aquí vemos, por seguridad, protegimos los datos obviamente de los pacientes. Entonces, ¿qué es lo que hace el estudiante? Esta herramienta puramente académica lo que le permite al estudiante es desarrollar sus pacientes durante toda la carrera, ¿sí?, independientemente del semestre en que se encuentren. Entonces, ¿qué es lo que tiene o cómo se ve el aplicativo para un estudiante? Un estudiante ingresa cada uno de estos pacientes y tiene dentro de su aplicativo todo el historial de los pacientes que ha atendido. ¿Cómo se ve ese Galeno? El Galeno para el estudiante se ve más o menos así, ¿sí? El estudiante lo que hace es simplemente gestionar toda la información clínica, tiene todos los componentes clínicos, todos los componentes de una historia clínica, incluyendo por supuesto identificación, motivo de consulta, enfermedad actual, revisión por sistemas, examen físico. El estudiante lo que hace es desarrollar y gestionar cada una de estas partes, y después lo que hace el estudiante es, una vez él ya ha diligenciado toda esta información, lo que hace es en este hipervínculo comparte la información con su docente. ¿Y qué tiene el docente entonces? El docente lo que tiene es que apenas el estudiante le comparta su información, el profesor puede acceder a esa información y a través de la herramienta web, y que es portable, la pueden tener en cualquier dispositivo portable, el profesor lo que hace es calificar y dar cuenta de cómo está ese ejercicio clínico. Muy bien, entonces, concreto, ¿qué tenemos hasta acá? Tenemos una herramienta tecnológica, un software que soporta aplicaciones en internet, en el cual el estudiante puede llevar un registro individual de cada prestación de la que ha participado, ¿sí?, con fines puramente académicos. ¿Por qué? Porque el Galeno lo que hace es simplemente generar una información que va a ser evaluada posteriormente por el profesor. Pero ahora, recuerdan que les dije que el Galeno, que estos dos sistemas de información, o que más bien esta apuesta o esta propuesta de formación a través de estos software, lo que quieren es integrar la dimensión clínica con la dimensión social. Entonces el Galeno permite acceder a otro software que se llama el CISAP. ¿Qué es lo que hace fundamentalmente el CISAP? El CISAP es, después de que el estudiante gestiona la información en el Galeno, es decir, toda la información desde el punto de vista clínico, todos los datos que le interesan para acceder a la realidad biológica de esa enfermedad que se está enfrentando, el estudiante puede contextualizar esa realidad biológica que está viviendo en la clínica en este enlace. Miren este enlace se llama Consultar Paciente en el módulo de Atención Primaria en Salud. Entonces, cuando el estudiante está gestionando cada uno de sus pacientes, en cada uno de los momentos de formación que tenemos nosotros, estén en pediatría, en medicina interna, en cualquier especialidad o en cualquier área del conocimiento médico, siempre tenemos una área de salud comunitaria que está acompañando esa reflexión. Entonces, ¿qué es lo que hacen los estudiantes? ¿Qué es lo que hacen los estudiantes una vez gestionan los datos clínicos? Una vez gestionan los datos clínicos, van y los ponen en el contexto. Entonces, miren, aquí estaba este vínculo, los estudiantes vienen, le dan clic en este hipervínculo que se llama Consultar Paciente en módulo APS, y lo que surge es este nuevo sistema de información, es decir, se enlaza con el sistema de información en APS. ¿Qué es este sistema de información de APS? Como el anterior sistema de Galeno, este también es un desarrollo tecnológico que permite la portabilidad porque está desarrollado en forma de aplicación, y permite el acceso porque está completamente en la nube, ¿sí? Es un sistema que almacena la información en la nube. ¿Qué es lo que se accede
o a qué datos acceden los estudiantes para hacer esa contextualización desde el punto de vista socioeconómico de ese paciente al cual ya le gestionaron toda su información clínica. Pues lo que tienen es una ficha familiar que le permite al estudiante estratificar el riesgo que tiene ese paciente o darle una explicación o buscar la naturaleza social del problema que tiene el paciente. Entonces no nos quedamos en la interpretación puramente biológica. El estudiante gestiona dentro de la institución prestadora de salud todo lo que tiene que ver con el conocimiento clínico, ¿sí? Es decir, se hace toda la medicina basada en la evidencia, se revisa desde el punto de vista semiológico, se hace todo el proceso de la práctica clínica como lo conocemos. ¿Qué es lo innovador o qué creemos nosotros en lo que podemos aportar a esa dual interpretación de contextualizar a los pacientes como un momento histórico? Que podemos anclar la información clínica con la información desde el punto de vista histórico o socioeconómico de los pacientes. Entonces, ¿qué es lo que hace este software? Este software lo que hace es brindarle información al estudiante para que pueda analizar la situación clínica de los pacientes de acuerdo a cada uno de estos factores de riesgo. Entonces, el paciente, el estudiante, cuando importa la información desde el CISAP, lo que tiene es una categorización de acuerdo a cada uno de estos factores de riesgo. Entonces, el CISAP lo que contiene es una ficha que permite hacer una gestión o una caracterización del riesgo en estas esferas, en la esfera física, psicológica, cognitiva y desde el punto de vista familiar. ¿Sí? Y por supuesto se registran también variables que tengan que ver con programas de promoción y prevención. Entonces, ¿Qué tenemos fundamentalmente? Entonces, en este CISAP tenemos una georreferenciación. Aquí podemos ver cada uno de estos datos se correspondería a un registro individual de prestación, es decir, si atendemos a Pepito Pérez, entonces vamos a identificar dónde vive Pepito Pérez. Entonces, en este caso, por ejemplo, aquí tenemos la avenida del Río en la ciudad de Pereira, este vendría siendo el barrio de San Judas. Entonces, yo tengo un paciente, tiene una insuficiencia cardíaca congestiva y es un paciente al cual lleva 3 exacerbaciones de su insuficiencia cardíaca congestiva. Entonces vamos a mirar cuál es el riesgo o de dónde está viniendo esas exacerbaciones, esa descompensación de su enfermedad. Entonces aquí es en donde nos ayuda el CISAP. ¿Por qué? Porque del CISAP podemos obtener toda la información que nos permite hacer una categorización de todo este tipo, y esa categorización de ese riesgo la hacemos georreferenciada. Entonces sabemos en dónde vive el paciente y qué tipo de riesgos tiene en su esfera individual, institucional y desde el punto de vista macroestructural. La georreferenciación nos permite muchas cosas. Entonces cada una de estas paleticas lo que indica es, como les decía, un registro individual. Esto es un paciente, y cada una de estas paleticas nos permite visualizar el ambiente o la fachada en la cual están viviendo los pacientes. Muy interesante también que para las personas que administramos el CISAP tenemos oportunidad de gestionar toda la información en una tabla consolidada. Entonces podemos categorizar toda esa información en esta tabla. ¿Y eso por qué es importante? Eso es importante porque lo podemos relacionar con la georreferenciación para tener una información mucho más precisa al respecto de las causas que eventualmente subyacen al problema de los pacientes. Entonces, ¿qué tenemos dentro del CISAP? Además de la georreferenciación, lo que tenemos es una cantidad de variables que nos permiten identificar en la georreferenciación las personas o gestionar ese riesgo, ¿sí? Entonces miren el caso anterior, tenemos georreferenciados cada uno de los casos, ¿sí? Este sería un ejemplo de cómo un estudiante estaría trabajando en el Galeno y en el CISAP. Entonces cada uno de estos serían los pacientes con los cuales los estudiantes se han encontrado, y miren que podemos hacer una categorización social del riesgo tratando de hacer una aproximación a la explicación causal del problema que está viendo el estudiante en el contexto clínico. Entonces miren por ejemplo acá que de acuerdo a la diversidad de colores podemos nosotros mirar qué tipo de riesgo tienen. Entonces en este caso esta georreferenciación nos permite identificar en azul por ejemplo las personas que están en una vivienda que tienen un riesgo de desplazamiento.
¿sí? De deslizamiento, perdón. O en color naranja podemos ver las viviendas que tienen perros que no sean vacunados. Las viviendas en verde serían aquellas en las cuales habitan personas hipertensas que no hacen parte de ningún control, y en rosa tenemos las viviendas que tienen niños de 5 o 6 años que tienen sobrepeso. ¿Sí? Entonces miren que de alguna forma ese propósito, ¿sí? O esa interpretación integral que hacemos del fenómeno salud-enfermedad en dos esferas, en la esfera biológica y en la esfera psicosocial, las podemos integrar a través de estas herramientas tecnológicas que nos permiten, además de hacer una gestión académica integral, porque el estudiante puede tener un registro documental de todos los actos clínicos y todos los actos médicos a los cuales se ha enfrentado durante su carrera. Además de eso, tenemos enlazado un sistema de información en salud pública que permite ir un poquito más allá al respecto de la eventual explicación de cuáles son las causas de enfermar de ese paciente. Eso enriquece enormemente el acto médico. ¿Por qué? Porque si vemos un paciente con insuficiencia cardíaca congestiva o con cualquier cosa, entonces trascendemos la explicación de las causas fisiopatológicas de su enfermedad a la naturaleza o a los factores que eventualmente pueden jugar o pueden ser realmente causales de la enfermedad que está sufriendo, al tener información disponible que podemos importar de acuerdo a un sistema o a un software de análisis y gestión en salud pública. Entonces, ¿qué es lo que tenemos, qué es lo que tiene un docente en términos generales, o a qué se enfrenta? ¿Cuál es la experiencia del docente dentro de este aplicativo? Pues entonces lo que tenemos fundamentalmente es lo siguiente: tenemos una fecha en la que se registra, el diligenciamiento de la información, tenemos una identificación de los estudiantes y tenemos una columna que se llama observación directa. ¿Cuál es la metodología que hemos utilizado en la observación directa? La etnografía, la observación participante, que se concreta a través de unos diarios de campo, ¿sí? Entonces es importante tener en cuenta también que los estudiantes desde el primer nivel de formación están permanentemente expuestos a estas herramientas de obtención de datos desde el punto de vista cualitativo, porque tenemos un programa que se llama Salud Comunitaria, que es un programa que es transversal a toda la formación de los estudiantes. Tenemos desde Salud Comunitaria 1 hasta prácticamente Salud Comunitaria 10. El nombre varía en el desarrollo de la carrera, pero ellos todo el tiempo están pensando y están contextualizando el conocimiento biomédico y el conocimiento clínico al que se están enfrentando, ¿sí? Entonces, están en pediatría. Vamos entonces en pediatría a mirar cómo Salud Comunitaria, la asignatura de Salud Comunitaria complementa esa formación en pediatría de acuerdo al análisis de situación de salud por determinantes sociales al respecto de cuáles son los determinantes que subyacen a las enfermedades más prevalentes de la infancia que estamos atendiendo. Entonces los estudiantes están capacitados para hacer esta observación directa a través de un diario de campo, porque están familiarizados con las metodologías de etnografía y de observación participante. Apenas ellos hacen una observación directa, es decir, están expuestos, están inmersos en el contexto de enfermar, luego hacen una interpretación, ¿sí? Es decir, construyen unas categorías centrales y subsidiarias que permiten explicar esa observación y que permiten hacer una relación con los factores de riesgo para enfermar, o con los factores protectores, ¿sí? para mejorar la calidad de vida. Entonces los estudiantes hacen una interpretación en esta columna de esta observación directa. Lo que hace el docente es leer esta observación directa, hacer una valoración de esa interpretación que están haciendo los estudiantes, calificarla, graduarla y generarle observaciones, ¿sí? Entonces eso es fundamentalmente lo que tenemos. Grande, o para redondear entonces la idea, o en términos de conclusión, o lo que se llaman mensajes para llevarse para la casa, ¿qué es lo que nosotros intentamos hacer desde nuestro programa de formación? Entonces, lo que queremos, el programa de formación de nosotros está orientado éticamente, queremos de alguna forma darle o proveer a la sociedad de profesionales que sean pertinentes. Esa pertinencia debe estar acompañada de la idoneidad técnica, ¿cierto? La idoneidad técnica la podemos alcanzar teniendo unas
unas disciplinas desde el punto de vista de la ciencia básica biomédica muy profundas y unas reflexiones importantes. De igual forma, la idoneidad técnica también la tenemos cuando los estudiantes tienen un entrenamiento clínico importante, pero la pertinencia solamente la vamos a lograr si somos capaces de contextualizar esa idoneidad técnica que tenemos de acuerdo a la naturaleza real de los problemas que tenemos. Entonces, si nosotros aceptamos que el modelo de formación biomédica fue un modelo muy exitoso, que el modelo de formación biomédica dio pie a que se hicieran currículos flexnerianos y fue muy exitosa, hoy en día también tenemos que aceptar que hay limitaciones al respecto de esa propuesta de formación, y esa propuesta de formación debemos enriquecerla entonces con un análisis de contexto que sea profundo y variado. Ese análisis de contexto nosotros creemos que lo logramos a través de estas dos aplicaciones que nos permiten integrar el conocimiento básico, clínico y social. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Henao, por su interesante conferencia. Vemos cómo la mayoría de las facultades de medicina están utilizando las TICs en diferentes formas, cada vez para poder llegar más al estudiante y utilizar todas las competencias que ellos vienen desarrollando desde la primaria, el bachillerato y en sus mismos hogares. De tal manera que vemos que aquí también hay grandes oportunidades para el mejoramiento del proceso enseñanza-aprendizaje. Con esta charla terminamos la sesión académica en el día de hoy. Invitamos a las personas que estén interesadas, en el salón contiguo todavía están en la última conferencia, para los que quieran acompañar a ese grupo. Y los invitamos a todos puntualmente para que mañana a las 8 en punto de la mañana iniciamos las sesiones del segundo día de nuestro simposio. Muchas gracias a todos y muy buenas tardes.